Hola ideadores, hoy vamos a hacer una manualidad utilizando estos cartones de leche, pero los vamos a dejar irreconocibles, utilizando también los materiales que me mandaron desde la web con idea de manualidades y labores. ¿Queréis saber qué hacemos? Pues vamos allá. Hola, hoy vamos a comenzar utilizando estos bricks de leche. Lo que voy a comenzar haciendo va a ser cortarlos. Podéis emplear un cúter, unas tijeras, lo que mejor os vaya. Y lo vamos a cortar todo alrededor. Esta parte no la necesitamos. Y ahora de este otro lo vamos a cortar un poco más abajo, no hace falta que lo cortemos tan lejos. Aunque como veis los he enjuagado antes de cortarlos, todavía queda un poco sucios, así que ahora los limpiaré y los secaré. Pero para que lo sepáis, esto va a ir así, metido uno dentro del otro. Así. Entonces voy a lavarlos y voy a secarlos por dentro y luego seguimos. Ya tenemos nuestros cartones de leche que están limpios y secos y ahora vamos a empezar a decorarlos. Por dentro no los vamos a tocar, los vamos a dejar como están, pero por fuera lo primero que hay que hacer es echar una buena imprimación y yo voy a usar este gesso de Artis. Les voy a dar imprimación a todo. La podéis aplicar con pincel o si preferís la podéis aplicar con una esponjita. Les he dado a nuestras cajas de leche 2 capas de imprimación del gesso. Es importante que le deis imprimación porque si no el acabado este plástico que tiene puede hacer que se nos salte la pintura. Pero no sé con qué están pintadas estas cajas, que es súper difícil tapar el dibujo. Y como yo quiero que esté bien blanco, porque luego voy a hacer decoupage, ahora le voy a aplicar pintura blanca. Voy a aplicar esta de Artis, que es bastante cubriente. Al igual que la capa de imprimación, la podéis poner tanto con pincel como con esponja. Bueno, pues ya le he dado 2 capas de pintura, más las 2 capas de la imprimación. Yo creo que ya será suficiente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar y a marcar hasta dónde lo quiero cerrar. Lo que voy a hacer con esto va a ser un recipiente para meter las toallitas húmedas y que estén mejor que en estas bolsas que vienen por aquí. Entonces voy a mirar, más o menos de alto tendría que ser así, para que quepan bien las toallitas. Así que voy a coger un lapicero y voy a marcar hasta donde llega la tapa. Y ahora vamos a comenzar a decorar. Voy a comenzar primero a decorar la tapa. Y la voy a decorar haciendo decoupage con este papel de arroz tan bonito que me encanta. Entonces en la tapa, así por la parte de delante y 2 laterales, me cabe esta guirnalda tan bonita, esta cenefa. Entonces, la mejor manera de cortar este papel para que luego se integre bien es rasgando. Aquí lo tendré que cortar porque si no se me va a notar ese cordoncito, pero en el resto lo voy a rasgar. Entonces, para rasgar lo mejor es con un pincel húmedo, en este caso tengo un pincel con depósito. Voy a marcar, a ver que salga el agua primero. Voy a marcar por donde quiero cortar. Y antes de que se seque, mirad que está húmedo, pues lo voy rasgando por aquí. Este papel, al ser papel de arroz, cuesta un poco más rasgarlo, hay que hacer más fuerza que con una servilleta, pero se rasga también muy fácil. Entonces ahora la duda está en si poner esto aquí o un poquito más abajo.
o ponerlo así al revés. Yo creo que lo voy a poner así, como a media altura. Si lo pongo un poco más arriba, podría poner luego alguna mariposita de estas. Pues lo voy a poner así, más arriba. A ver. Entonces, para hacer el decoupage, ¿qué necesitamos siempre? Una buena cola de decoupage. Y aquí tengo este medio de decoupage de Artis, que es muy bueno. Entonces voy a coger un recipiente para colocarlo. Vamos a hacer decoupage con varias cosas, así que compruebo que efectivamente me llega para todo el lateral. Ya veremos a ver qué hago luego por detrás. Esto que tiene la raya lo voy a dejar para atrás. Y lo que voy a hacer va a ser aplicar una capa de cola en esta región donde lo voy a pegar, que sea fina pero que esté bien extendida para que no me queden arrugas, aunque con el papel de decoupage, o sea, con el papel de arroz, esto se hace súper bien. La coloco en su sitio. Si no está bien no pasa nada, porque la puedo levantar. Con el papel de arroz no tengo problema ninguno para recolocar. Y ahora, para proteger y asegurarme de que queda bien pegado, aplico otra capa de cola por encima. Y vamos a seguir mirando a ver qué motivos de decoupage pongo. Voy a recortar los lacitos y las mariposas. ¿Me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal? ¿Y a qué esperas? Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita activando todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, y mientras esto se seca, y ya veremos qué hacemos con el resto, vamos a ver ahora qué hacemos con nuestra parte de abajo. En la parte de abajo quiero colocar esta apertura de aquí para poder sacar luego las servilletas. Así que lo primero que voy a hacer va a ser recortarlo. Lo he intentado despegar tirando y no salía, por eso prefiero ahora recortarlo. Y vamos a ver dónde va a ir. Va a ir aquí, que no pase la recta donde vamos a meter, hasta donde vamos a meter la tapa, pero aquí. Y lo voy a marcar un poco para ahí no colocar adornos. Estoy pensando que esto lo voy a dejar en la parte de atrás de la caja, la que irá así, y cuando quiera coger toallitas le doy la vuelta y las cojo, y cuando no las quiera coger pues por lo menos me queda mejor decorado. Entonces, a ver cómo ponemos, porque yo por una parte había pensado poner estas lavandas abajo, pero por otra parte me encanta esto y todo no me cabe. Igual coloco esta lavanda de manera que cuando esté cerrado se vea completa esta jarra, y en el otro lado coloco las otras. Yo creo que voy a hacer eso, a ver si me explico. Pero primero a recortar esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar mi bote. Y ahora haré el decoupage todo seguido con mi jarrita de lavandas. Pego bien la parte de arriba y ahora me vengo con unas tijeras y corto justo por el borde.
separo y acabo de pegar bien, tanto la parte de arriba como la de abajo. Y así cuando lo cierre se verá el ramito entero, la jarrita entera. La parte de abajo la voy a colocar en toda la otra, en los otros 3 lados. Y bueno, luego taparé esto un poco con el cierre. Me va a dar mucha rabia porque voy a tapar las mariposas, pero ¿qué le vamos a hacer? Y ahora me quedan, a ver, estos detalles por aquí y esto por aquí. Entonces, a ver, aquí mucho más no me cabe porque ya va a estar esto. Lo que sí que me puede caber es, por ejemplo, este O de la banda luego aquí, pero tengo que quitar antes esto. Y creo que no se puede quitar, así que lo pintaré con imprimación. Luego venimos con esto. Voy a poner, me gustan mucho tanto la cestita de lavandas como esto, así que lo voy a recortar y vamos a ver dónde lo ponemos. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale un dedito arriba, así lo sabré. También me puedes hacer un comentario aquí abajo. Y me encantaría que me compartieras con tus amigos en tus redes sociales, porque así me conocerán los que aún no lo hagan. Muchas gracias. Aquí ya os digo que no me cabe más, así que voy a dejar ya esto secar. Y estaba pensando en esto, porque aquí arriba lo pensaba pintar de morado, no, de lavanda. Pero es que también estoy viendo este, que puede quedar muy bien aquí arriba. Este lo voy a cortar con tijeras, porque tiene un borde muy definido, entonces me importa menos que quede más integrado. Y luego alrededor además creo que lo voy a pintar en lavanda. Y ahora sí que ya definitivamente lo voy a dejar secar. Este lo pondré luego aquí y estas otras me las voy a guardar. Como os digo, esto lo voy a dejar secar. Lo que sí que voy a hacer va a ser aplicar imprimación a esto, que no se puede quitar. Así que voy a aplicar gesso, que ya sabéis que es mi imprimación favorita. Tendré que aplicar varias capas de gesso y luego seguramente alguna de pintura blanca para conseguir que esto me quede blanco, como me ha pasado con los bricks. Pues ya tenemos aquí las piezas de nuestra cajita. Esto, si lo metemos aquí, a ver, ya veis que podemos hacer que encaje, que se vea entero, y yo creo que queda bastante bien. Ahora, como os dije, pensaba darle aquí pintura lavanda, de hecho la tengo aquí, pero me gusta cómo queda y me da un poco de miedo estropearlo, así que lo voy a dejar así finalmente, y no le voy a dar ningún toque más, ni en los laterales ni nada, porque yo creo que está quedando bastante mona. Entonces ahora, como os decía, queda poner esto aquí. Ya veis que le he hecho también el decoupage. Entonces vamos a ver, esto pues le he aplicado el gesso, la imprimación, y le he aplicado luego el decoupage. A ver, aquí lo abrimos y vamos a marcar la parte de dentro, porque aquí tendremos que hacer un agujero para que salgan las toallitas.
Así que con unas tijeras o con un cúter, como veáis. Yo para hacer el agujero inicial voy a hacerlo con una cuchilla, pero luego lo voy a hacer con las tijeras. Vamos a cortar un poquito más grande que esto que he marcado yo aquí. En principio con este agujero debería ser suficiente para que salgan las servilletas. Y ahora vamos a pegar esto aquí. Lo voy a pegar antes de barnizar porque me da la impresión de que la superficie de la pintura es como más porosa y va a pegar mejor que la superficie del barniz. Eso sí, no lo peguéis con silicona caliente porque seguramente con este plástico se despegue. Yo lo voy a pegar con pegamento block y si no, pues también podéis usar silicona fría, que pega mejor sobre el plástico. Y ahora cuando esté seco lo vamos a barnizar. Vamos a barnizar tanto la parte de abajo como esta parte de arriba. Y lo vamos a barnizar, en este caso, con barniz satinado. Yo voy a usar este de Artis. También lo podríais hacer con barniz brillo si queréis, pero prefiero que sea barniz con algo de brillo a que sea el barniz mate, porque el barniz mate queda como más áspero y entonces esto va a entrar y va a salirme peor, y también se va a pegar peor una pieza a la otra, y yo quiero que luego mantenga un poco la humedad de dentro. Y le voy a dar 2 capas. Bueno, pues aquí tenemos nuestra cajita que ya está barnizada, ya está terminada y solo nos queda meter dentro nuestras toallitas. Así que nada, abrimos el bote, qué nervios. Y esto de aquí es lo que vamos a tener que meter por ahí. Esto lo metemos por aquí, que luego podrá cerrar. Y ahora cerramos nuestra cajita. Yo creo que no va a hacer falta más cierre porque, bueno, esto está preparado para líquidos y que cerrará bien con todo. Pero si no os fiáis de dejarlo así, siempre podéis poner aquí un film transparente para que quede un poco mejor cerrado. Así, qué bonito queda, ¿eh? Y ahora nada, simplemente cuando necesite una toallita, la saco. Y nada, esto a volverlo a cerrar para que no se seque. A ver, que esto... Así. Y ya está. Ya puedo limpiar lo que sea. ¿Qué os parece? Es mucho más bonito tener esto que esto, ¿verdad? Sobre todo porque sabéis que yo es algo que utilizo mucho y que lo tengo muy a mano siempre. Y más bonito tener esto que tener esto. Pues ahora os enseño mejor. Y este es el resultado. Una caja de lo más bonita para poner dentro nuestras toallitas de bebé, que ya sabéis que son súper útiles. Cuando queramos alguna, abrimos, la cogemos y volvemos a cerrar. Y así se mantendrán húmedas. Bueno, ideadores, espero que os haya gustado. Recordad que esto es una colaboración con la web Con Idea de, y que tendréis un descuento para la primera vez que uséis el cupón Ideado a mano. Nos vemos pronto.